Edmund Husserl. Los filósofos en la actualidad son muy aficionados a la crítica, en lugar de estudiar y comprender las cosas por dentro. Edmund Husserl fue el fundador del movimiento fenomenológico. Se le considera el primer gran filósofo del siglo XX y provenía de una familia judía. Nació en Moravia el 8 de abril del 59, 1859. En aquel momento, geográficamente hablando, era el Imperio Austrohúngaro. Hoy en día se le conoce como la República Checa. Estudia matemática en la Universidad de Berlín y continúa sus estudios en Viena. En 1881 es nombrado doctor, obtiene su primer título de doctorado con la crisis acerca del cálculo de la variación de las variaciones. Dedica su vida a la investigación y a la docencia. De su vida podemos hablar, de su vida intelectual, podemos hablar de que existieron tres periodos en la vida de Husserl. El primer periodo data de 1881 hasta 1901. En esta época, Husserl estudia el principio de las matemáticas. Allí, en 1883, obtiene el doctorado con una obra conocida como Contribuciones al cálculo de las variaciones. En 1884 comienza a asistir en Viena a las clases de Brentano. Brentano era un psicólogo y filósofo al mismo tiempo, de los fuertes representantes de la fuerza psicologista de la época. Y una de las teorías que trabajaba Brentano era la teoría de la intencionalidad. Esa teoría impresionó muchísimo a Husserl a tal punto que decidió dedicar su vida estudiando el tema de la intencionalidad. Bajo la supervisión de uno de los discípulos de Brentano, conocido como Karl Stumpf, escribió un texto conocido como Sobre el concepto de número en 1887. Este texto serviría de base para la primera obra importante de Husserl, Filosofía de la Aritmética. En 1891 fue también otra de sus obras. Él allí continúa sus estudios en la Universidad de Halle, recibiendo otro doctorado en el 87, 4 años después. En esta oportunidad la tesis la hizo sobre el concepto del número. A partir de ese año, entonces empieza como catedrático en dicha universidad. Ya en 1901, Husserl comienza a separarse del psicologismo, del que ya se mencionó, para reflexionar sobre la fenomenología. En esas reflexiones las materializó en un texto conocido como Filosofía de las Matemáticas e Investigaciones Lógicas. Es una obra claramente antipsicologista que es más o menos la primera etapa en la que Husserl se desenvuelve. Él, como buen admirador de las obras de Brentano, adoptó esa fuerza psicologista. Recordemos que es un momento en la historia en el que el psicologismo, en el que la psicología, por querer adquirir ese carácter científico, se adhiere al enfoque, al paradigma positivista. Ese paradigma básicamente lo que estipuló fue el método científico, la manera como se debía hacer ciencia, y es heredera nada más y nada menos que del naturalismo. Lo que ocurrió en ese momento de la historia es que se tomaron eh, concepciones por decirlo de alguna manera, epistemológicas para entender el mundo desde la perspectiva de las ciencias naturales, la física, la química, la biología. Entonces lo que se quiso hacer con la psicología es tomar esos mismos métodos de adquirir el conocimiento para procesos que son muy humanos.
Igual fue tan efectivo la adopción que hicieron de ese enfoque que tomó una fuerza impresionante en ese momento histórico y a esa fuerza se le conoció como el psicologismo. Pero ya Husserl, amante de la filosofía, matemático, que intenta hacer sus primeros estudios sobre el concepto del número, intentando desde el psicologismo entender cómo el ser humano intenta contar los procesos mentales. Nosotros contamos nuestras emociones. Cuando hablamos de los números, pensamos en una secuencialidad, no pensamos en los números al mismo tiempo, y todas estas cosas las analizó Husserl desde un planteamiento filosófico. Sin embargo, ya ahí entra en un segundo periodo intelectual de la vida intelectual de Husserl, que comienza a partir del 1901, cuando da las clases en Gotinga, en la Universidad de Gotinga. Allí utiliza la fenomenología no solo como método para hacer ciencia, sino como ciencia misma. De la misma manera que la filosofía llegó en algún momento a anhelar ser ciencia, con Husserl se, se visualiza también ese anhelo de los filósofos por ser considerado, porque la filosofía se ha considerado una ciencia. Y la tesis se plasma a través de un curso que él dictó llamado Idea de la Fenomenología. Y ya en las obras como la filosofía como ciencia estricta, ideas relativas a una fenomenología pura y filosofía y fenomenología, es donde él intenta trabajar y ahondar un poco más en estas tesis. La intencionalidad aquí de Husserl era o respondía a una crisis en la que se ve inmerso el siglo XX, conocida como una crisis escéptica. Recordemos que por allá, después del siglo XVI, cuando hay una especie de ruptura entre la ciencia y la religión, el mundo se ve abocado en en un gran problema, y es que en algo a lo que habían puesto toda su fe, su energía, no era del todo tan correcto. Hay una explosión científica, ya conocemos la época de las luces, la ilustración o iluminismo, pero entonces es una ciencia naciente, neófita, en la que los seres humanos, intentando descubrir el mundo que estaba a su alrededor, plantearon hipótesis revolucionarias en su momento, pero no tan certeras. Y muchas de esas ideas empezaban a ser refutadas y refutadas constantemente. Entonces empieza el hombre como que a preocuparse de y lo que cree y en las cosas que creemos, ¿cómo podemos creer que son ciertas? ¿Cómo podemos hacer una ciencia pura, una ciencia infalible o absoluta? Entonces empieza a aparecer en el ambiente una actitud relativista. Ese relativismo se convertía entonces en un arma de doble filo, ya que tú tienes la razón, yo tengo la razón, pero finalmente los dos podemos estar equivocados. Entonces, en medio de esa inquietud, Husserl aparece e intenta decir, listo, con la filosofía podemos hacer ciencia e intentar descubrir cómo el hombre conoce el mundo y cómo el hombre puede hacer ciencia. Y por eso intenta equiparar a la filosofía también al ámbito de la ciencia. Para eso entonces es para lo cual él inicia sus reflexiones sobre la fenomenología. Ya aquí es donde entra entonces a un tercer periodo que comienza a partir de 1916
Aquí ya Husserl ha adquirido renombre, se da cuenta que sus escritos empezaron a ser leídos no solo en su continente, traspasó fronteras continentales. Y, y aquí se vuelve entonces ya catedrático en Friburgo, allí hasta 1933, donde ya le toca abandonar la docencia, porque recordemos que para ese año estalla la Primera Guerra Mundial y llegan los nazis al poder, obviamente sabiendo que Husserl era judío, entonces empieza también a recibir las persecuciones que ello implicaba, como la discriminación. De alguna manera, él como fue respetado por ser uno de los filósofos alemanes más influyentes en el mundo, la filosofía que propuso Husserl fue impactante, entonces los mismos alemanes lo respetaban, entonces no atentaron contra su vida. Sin embargo, sí les tocó vivir la discriminación que como judío afrontaba. Lo que vemos a continuación son las principales obras de Husserl, entre ellas tenemos Filosofía de la Aritmética, que fue como comenzó, Investigaciones Lógicas, donde nos empieza a hablar ya del concepto de fenomenología. Este texto es un texto de 2 volúmenes. Tenemos también ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, porque él la propone como método y la propone también como ciencia. Lógica formal y trascendental fue un ensayo que él escribió sobre la crítica de la razón lógica. Meditaciones cartesianas, hablando del legado de René Descartes. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Ahí empieza a hacer unos comentarios adicionales sobre la filosofía fenomenológica. Juicio y experiencia, que ya lo escribe en la última etapa de su vida, después de que abandona la docencia. Y los escritos de Husserl, que son publicados en ese proyecto husserliano. De alguna manera se puede evidenciar entonces la gran influencia de Husserl a la filosofía actual. Como ya lo hemos visto, es el fundador de la fenomenología trascendental. Y fue a través de ella, de ese movimiento, la fenomenología, es como Husserl influenció al mundo, pues su movimiento es traspasó la frontera y llegó al siglo XX. Y todavía en el siglo XXI se utiliza la fenomenología como método de investigación también. Y la aborda como movimiento filosófico, donde el objetivo general de esa fenomenología era realizar una síntesis entre el empirismo y el racionalismo para sustentar el conocimiento sobre la base de la experiencia inmediata y la intuición. Ahora, hablando un poquito y ahondando un poquito más frente al concepto que él propone del texto que habla que mencionamos acá arriba, el texto de Investigaciones Lógicas, que son 2 tomos, un texto bastante amplio, podemos indicar que la fenomenología constituye en un acontecimiento de primer orden en la filosofía actual. Y el método, que es aceptado por otros y combatido por algunos más, ha ejercido influencia extraordinaria. Entonces, cuando él hace reflexiones cartesianas, pues vemos, por ejemplo, el texto que podemos visualizar en esta imagen, en esta diapositiva, donde Husserl dice que el mundo nace en nosotros, como Descartes lo hizo reconocer, y dentro de nosotros adquiere su influencia habitual. Entonces, aquí queremos hacer un alto para explicar lo siguiente. La intencionalidad de Husserl es inicialmente, en la época en la que fue psicologista, él quería dejar de lado el problema de la existencia. A
a Husserl no le preocupaba tanto por esa trascendentalidad del problema de la existencia. En vez de ello, él empieza en una búsqueda de ese fundamento absoluto hacia el conocimiento. En otras palabras, lo que él quería era establecer una metodología de búsqueda del conocimiento y que ese conocimiento sea un conocimiento absoluto, un conocimiento real, puro. Por ello es que propone a la fenomenología como método para poder entender los fenómenos tal cual se presentan. Entonces, el hecho de ir a entender el fenómeno en sí mismo. Y para eso se requería dirigir la mirada en la propia conciencia. ¿Y cómo se llega a la conciencia y cómo conocemos las cosas, cómo se adquiere ese conocimiento? Es allí donde él empieza a hacer unas distinciones entre el objeto del conocimiento y el acto de conocer. Y ahí es donde él empieza a postular dos conceptos que son representativos de la fenomenología de Husserl, que es el concepto de noema y el concepto noesis. Cuando entendemos estos dos conceptos, vamos a poder entender esa búsqueda que hizo Husserl y que la encontró explicando estos dos términos hacia la búsqueda de un fundamento absoluto para poder llegar al conocimiento. Entonces, cuando hablamos de noema, estamos hablando del objeto del conocimiento. Y para ilustrarlo, entender el objeto del conocimiento es entender la misma temática que aquí estamos estudiando. Estamos intentando entender a Husserl, el filósofo, pero también a Husserl, el investigador. Y ese filósofo, matemático, investigador que quiso establecer la manera correcta de hacer investigación. Y aquí hago un paréntesis para aclarar que Husserl vivió en la época en la que el método científico estaba arraigado. Recordamos el método científico, ese método que necesita primero observar, que necesita a partir de esa observación plantear una hipótesis, que esa hipótesis debe ser corroborada o falseada a partir de una experimentación, y luego, posterior a esa experimentación, es donde se saca el principio o la ley. Pero es un método que obedece a un paradigma naturalista. Recordemos esa época en la que las ciencias naturales adquirieron fuerza y la adquirieron porque se diseñaron la manera de hacer ciencia con este método. Entonces, en esta época en la que vive él y para Husserl le parecía muy reduccionista esta manera de ver el mundo. Ya más adelante vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, ahorita lo que estamos hablando es del concepto noema y noesis. Entonces, noema es Husserl, el filósofo, y Husserl, el investigador. Aquí, este tema que hoy estamos mirando, eso es lo que Husserl llamaría noema. Noesis es lo que está pasando en cada uno de los observadores, de los asistentes a la explicación o socialización de este tema. Lo que está pasando por su mente, esa acción de intentar entender a un autor tan complejo como lo es Husserl, esa acción, ese verbo, eso es lo que él le llama noesis. Esa energía que estás impulsando para poder entender el término, eso es lo que Husserl entiende como noesis. Él colocaba un ejemplo, el 2×2, 2×2 que es igual a 4. Para Husserl, ¿cuál es el objeto del conocimiento? La operación misma, 2×2 es igual a 4. Es una realidad. ¿Y cuál sería la noesis? El intento que el ser humano hace por entender por qué es que 2×2 es igual a 4. Esa acción. Entonces Husserl explicaba, la realidad no cambia.
2 por 2 va a seguir siendo 4. Lo que cambia es el hombre, que dependiendo de su edad, dependiendo de su formación, su familia, su cultura, su idioma, entonces se entenderá o no que va a ser 4 la operación 2 por 2. Es el ser humano el que vive cambiando. Por eso, la noesis es fundamental desde lo subjetivo y el noema como lo objetivo. Habiendo tenido eso un poco más claro, entonces vemos que Husserl se ve en la necesidad para poder explicar la manera como el ser humano entiende o adquiere el conocimiento de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, de crear un nuevo método que le permita llegar al meollo de la experiencia sin que ésta se encuentre viciada o condicionada por hechos o datos que la encubran o que la falsifiquen. Por ello es donde él comienza con un trabajo que podríamos llamar de limpieza. O sea, ¿qué es lo que empieza a hacer Husserl? Quitar a la experiencia todas aquellas adherencias que la esconden y falsifican. Esta acción es lo que le va a permitir avanzar hacia las cosas mismas, sin quedarnos en sus apariencias. Y estas apariencias no es que Husserl las desconozca, pero las tiene en cuenta a la hora de analizar el hecho mismo. Por eso es que él hablaba de, y era el lema insignia de Husserl, a las cosas mismas. Y a las cosas mismas es que es un movimiento a partir de la apropiación de la categoría del fenómeno como único fundamento de la experiencia. Y de acuerdo con esta concepción, lo único que existen para Husserl son los fenómenos, por lo que estos se identifican con los objetos reales sin ningún tipo de mediación. O sea, yo no voy a entender nunca a Husserl como fenómeno las ideas que él planteaba, o yo no voy a entender nunca el fenómeno, qué sé yo, del socialismo, si yo no me voy a enfrentarme con con el socialismo directamente. Significa ello que yo no puedo arraigar. En esos momentos habrá alguno que realmente digan, no, yo no entiendo el socialismo. Y de repente querrá entenderlo escuchando lo que los demás piensan del socialismo. Y es ahí donde Husserl decía, no, es vaya usted directamente a intentar entender el socialismo. De cierta manera, los fenomenólogos pueden considerarse como empiristas radicales, en el sentido de que tratan de fundamentar el conocimiento directamente en esa experiencia sensible. Sin embargo, al asignar a la razón el papel de conformadora de la experiencia, también puede ser considerados como herederos del racionalismo. El fin de esto es que la fenomenología, la propuesta de Husserl, en una primera instancia hace una síntesis entre empirismo y racionalismo, sobre el cual fundar una sola teoría del conocimiento. Recordemos, lo que él quería era establecer una base para poder hacer y adquirir el conocimiento. Recordemos, él vivió en un mundo en el que decía, para poder adquirir el conocimiento, para poder entender cosas nuevas, para poder investigar, se necesita de un método científico. Eso fue lo que a Husserl le enseñaron. Así fue como él creció. Pero él no estaba conforme con esa posición. Entonces, es ahí donde quiere proponer otra manera de poder llegar a ese conocimiento. En ese momento existía el racionalismo y existía el empirismo. Entonces, él lo que intenta hacer primero es explicar estas dos y decir que se complementan. Hay que sí ser, es importante la experiencia sensible, porque finalmente como psicologista, que fue como comenzó, los procesos psíquicos, los sentidos son fundamentales para la adquisición
del conocimiento para la percepción de nuevas realidades. Entonces él acepta inicialmente el empirismo, pero luego cuando incluye la fenomenología, entonces ya habla un poco más de racionalismo. Entonces por eso es que intenta sintetizar ambas. Y lo hace teniendo presente el papel de la intuición. Ahí es donde él le mete un poquito de racionalismo al asunto. Entonces ya mencionamos que el lema es a las cosas mismas, o sea, ser fiel a mi relación directa con lo que quiero conocer. Y por eso él habla entonces de intuición como instrumento para obtener el conocimiento. ¿Pero qué es intuición? Es simplemente la experiencia cognoscitiva en el cual el objeto conocido, ustedes tienen al frente un computador que es desde el cual están escuchando esa información. El objeto conocido se nos hace presente, se nos muestra en persona, que para el caso es el computador que tienen de frente, y esa experiencia opuesta a aumentar o a referirse a un objeto con el pensamiento meramente conceptual. Es el computador, es el concepto de computador, pero a ese concepto tú le intentas dar, tú mismo intentas entenderlo de manera intuitiva. Ahora, a diferencia de las corrientes empiristas, la fenomenología no se limita a la intención del mundo perceptual, sino que considera que las cosas pueden mostrarse de manera diversa. Y ojo con esto, que esto es importante. Por lo que existen varias formas de intuición. Es decir, cada forma de objetividad se muestra en distinto modo a la conciencia en función de su propio ser o esencia. Y aquí me devuelvo a lo que les venía explicando de noema y noesis. El noema, entonces, es esa forma de objetividad que se muestra de distinto modo a la conciencia. Recuerden que la conciencia tiene que ver con la noesis. Recuerden que ya mencionamos que noesis lo que explica es la manera como el hombre vive cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, es en función de esa esencia que vienen palabras. En otras palabras, las cosas físicas se hacen presente a nuestra conciencia de otro modo que los objetos matemáticos, o que las leyes lógicas, o los valores estéticos, los mismos valores éticos. Es más, las propias vivencias. O sea, ellos se hacen presente de manera diferente a los objetos físicos. Y la virtud entonces de quien se considera un fenomenólogo es su perfección en esa manera de mirar, de saber disponer adecuadamente su espíritu para captar cada tipo de realidad en lo que tiene ella misma de propia. Entonces eso nos lleva a lo que es la intencionalidad, o sea, ese subjetivismo, esa conciencia. El tema de investigación más característico de la fenomenología es la conciencia. Recordemos la conciencia, la noesis, y se entiende por conciencia a ese ámbito en el que se hace presente o se muestra la realidad. La realidad en la medida en que se muestra o aparece una conciencia y que recibe el nombre de fenómeno. Pero es que la característica fundamental que la fenomenología encuentra en la conciencia es lo que Husserl identificó y definió como intencionalidad. Hoy en día podríamos decir que intencionalidad a la conducta hecha mediante un acto de voluntad. Relacionamos intencionalidad con voluntad, esa conducta deliberada. Es que yo lo hago con intención de, y ahí estamos hablando de un fundamento muy volitivo. En fenomenología sería diferente porque la intencionalidad es una propiedad más básica, pues se refiere al hecho de que toda conciencia es conciencia de algo. Todo acto de conciencia es siempre una relación con otra cosa, un referirse a algo. Por ejemplo,
Yo en estos momentos estoy consciente de que estoy hablando. Ustedes son conscientes de que están escuchando. Entonces notan la relación. Hay algo que está en relación con mi conciencia. Incluso cuando se habla de metaconciencia, yo estoy consciente de que soy consciente. Es igual, es una relación de mi conciencia con algo. Me estoy relacionando en este momento mi conciencia con la conciencia que tengo de mi conciencia, que es lo que se conoce como metaconciencia. Ahí es donde Husserl empieza a hablar de la intencionalidad y esa intencionalidad no se limita al conocimiento. La conciencia no se limita al conocimiento. O sea, yo soy consciente de que empecé a adquirir algo y hasta ahí llegó. No. Puedo conocer un árbol, yo puedo percibir el árbol, yo puedo pensar en el árbol y ahí estoy haciendo ejercicio de conciencia. Pero es que yo también puedo vincularme con él mediante otros modos de conciencia. Yo puedo desear estar debajo de la sombra de un árbol. Yo puedo imaginarlo con más hojas de las que tiene. Yo puedo temer que se pueda secar el árbol. Yo puedo amar el árbol. Yo puedo detestar el árbol. Pues no me gusta ver ese árbol porque en ese árbol fue donde se accidentó mi familiar más querido. Y eso genera emociones en mí. Entonces miren que hay siempre una relación y que no se limita únicamente. O sea, no hablamos de conciencia solamente para hablar de conocimiento. Estamos hablando de que la conciencia tiene otras dinámicas. Entonces, Husserl intenta describir la fenomenología desde dos variantes. La realista, para la que los fenómenos conocidos son reales e independientes de nuestra mente, o sea, este computador existe, independientemente de que tú nunca hayas visto un computador en tu vida. Eso es real y existe. Entonces, la fenomenología realista es esa que dice que lo que ocurre a nuestro alrededor en el mundo es independiente de lo que pasa en tu vida. Y esto es importante para los planteamientos que más adelante se van a explicar de Husserl. Pero habla de otra variación que es la trascendental. Y ahí hace un aporte utilizando a Kant, donde él dice que es un nuevo idealismo para el cual la realidad es una consecuencia de la manera como nuestra conciencia se relaciona con esa realidad. En otras palabras, es que si existe el computador y cuando yo entendí y supe lo que era, entonces eso generó un cambio en mi vida. Y ahí es donde Husserl intenta identificarlo como la fenomenología trascendental. El proyecto filosófico entonces de Husserl fue la renovación de esa filosofía para hacer la ciencia. Pues eso lo diríamos para ser muy reduccionista. Por ello, él intentó formular la necesidad de dotar a la filosofía de un método riguroso, como el método científico. Y ese método se basaba en la premisa de volver a las cosas mismas, de intentar entenderlas sin necesidad de mirar las opiniones de los demás. Por ello, y de acuerdo con Husserl, lo que esta premisa implica es que hay que cimentar el método fenomenológico en la intuición, o sea, en la percepción de los fenómenos, ojo, sin mediación de la reflexión en la primera impresión que esas cosas provocan en la conciencia del sujeto. En otras palabras, Husserl decía, señores, ¿por qué están creyendo y limitándose a un método científico, naturalista o positivista o psicologista, como se le quiera llamar, para poder hacer ciencia, para poder hacer epistemología, para poder llegar al conocimiento? Más bien, es necesario hacer un ejercicio muy riguroso, eso sí, para nada Husserl dejaba las cosas en el aire. Él también era muy riguroso en cuanto a eso, pero haciéndole más caso a la propia intuición.
lo que se hay implícito en ese lema del que ya hemos hablado, a las cosas mismas, es un llamado a dejar a un lado las teorías que se han generado en torno a las cosas e ir directamente a estudiar cómo es que esas cosas aparecen ante nosotros. Vea, les pongo un ejemplo. Cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, la mayoría de los que estamos escuchando este tema hemos hecho trabajo de investigación y vamos a hacer los capítulos, los paso a paso de cada investigación. Nos dicen marco teórico. Hay que entender lo que se ha dicho del tema. Bueno, en ese marco teórico empezamos entonces a llenarnos de las concepciones de otras personas para luego nosotros entender y hacer ese nuevo conocimiento. Entonces Husserl de lo que habla aquí es, ¿por qué no hacemos ciencia intentando llegar directamente a ese fenómeno antes de escuchar la opinión de los demás? Ese lema es entonces ese llamado de dejar de lado esas ideas preconcebidas en torno a las cosas, incluyendo las científicas, o sea, incluyendo las teorías de otros. Eso en búsqueda de lo que las cosas realmente son, sin prejuicios de por medio. Y ahí es donde Husserl habla del método fenomenológico trascendental, que es ese llamado a la crítica de la tradición científica y filosófica para ofrecer nuevas explicaciones acerca del mundo que se apeguen con mayor fidelidad a la forma en cómo la realidad aparece ante nosotros, sin esos prejuicios de por medio. Es entonces esa crítica que intentó hacer él desde el comienzo. Y para ello, él utiliza y acuña ese término, la epogée, que de acuerdo al concepto de Husserl podría interpretarse como ese echarse para atrás, ese despojarse, o sea, ese descontamínate de lo que te han dicho sobre lo que quieres conocer e intenta tú ir directamente a lo que te llama la atención y conócelo tú mismo. Y el elemento de la reducción fenomenológica, que consiste en eliminar esas ideas preconcebidas acerca de las cosas para quedarse solo con lo que resulta esencial para definir a las cosas. Es decir, intenta reducir al mínimo los posibles prejuicios en el ejercicio de la observación. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una investigación fenomenológica en la que se hace ese ejercicio de despojarse de los prejuicios para poder tener una actitud abierta y superar lo que Husserl consideraba como actitud natural, o sea, esa posición naturalista, positivista, psicologista, reduccionista. Entonces, prescindir del contenido de conciencia para quedarse con la conciencia pura, o sea, ese yo puro el cual se reduce en todas las vivencias, era el postulado de Husserl. Entonces tenemos la epogée como uno de los elementos constitutivos, tenemos la reducción fenomenológica y nos falta la reducción eidética. Y esa reducción eidética no es nada más que ese paso de la restricción de los prejuicios al concepto de la esencia de las cosas. Esa reducción eidética, la idea es ese paréntesis de la existencia del fenómeno estudiado y con esa existencia se prescinde de toda particularidad y singularidad. Es la intuición de la que él habla, esa reducción eidética. Es la idea, la esencia misma de las cosas. Es el ejercicio que hay que hacer para obtener el conocimiento. Hay una historia conocida como la historia de los hindúes ciegos, que ilustra un poquito lo que ocurría o la crítica que le hacía Husserl al naturalismo de la época, a ese paradigma positivista o psicologista. Dice la historia que un grupo de hindúes ciegos se encontraron con un elefante. Entonces ellos trataron de definir a través del tacto, porque no podían ver,
qué era eso que tenían al frente de ellos. Entonces uno de los hindúes tocó la cola. Inmediatamente, como fue a sus ideas preconcebidas, él relacionó esa textura larga con una cobra. Otro tocó las patas. Obviamente, un elefante con esas patas gruesas, rústicas, inmediatamente le dio la idea de que eso era un árbol. Y hicieron todo lo mismo, tocando únicamente un elemento, una parte del cuerpo del elefante. Ninguno supo relacionar o decir que eso era un elefante. ¿Eso qué muestra? Que es evidente que las partes no describen el todo. Haciendo fenomenología, los ciegos tienen delante la misma cosa. Tienen delante la misma cosa. No han utilizado la reflexión, no han examinado el todo antes que hacer un análisis descriptivo de las partes. Por eso no supieron que era un elefante, porque se limitaron únicamente a el objeto al cual decidieron estudiar. Esa era la crítica que Husserl hacía al método científico. Por ejemplo, voy a hacer el experimento de a qué temperatura un jabón y en cuánto tiempo, a qué temperatura se disuelve un jabón en agua. El método científico te dice, observa la realidad, mira a ver qué ocurre en tu casa cuando tú echas una barra de jabón en agua. Cuentas el tiempo, controla la temperatura. Dices, ok, a tal temperatura se disuelve en 5 horas. Ahí está tu observación, está tu experimentación y está tu observación, tu hipótesis, tu experimentación para confirmar tu hipótesis y hacerla principio o ley. Pero entonces dice el método científico, listo, eso es necesario replicarlo, entonces se utiliza en otros contextos, en otros lugares. Sin embargo, para poder universalizar el conocimiento. Sin embargo, yo puedo decir, desde que hice ese experimento, utilicé el método científico. El jabón se disuelve en 5 horas a tal temperatura. Allí es donde Husserl criticaba y decía, a ver, estás teniendo presente el balde, estás teniendo presente el tipo de jabón que compraste, porque no te alcanzó para comprar un jabón más fino, compraste uno baratico. Es ahí donde él habla de las partes no son el todo. Por esa razón, que ahí hay dos máximas, premisas de Husserl. El mundo que conocemos es el mundo fenoménico, tal como se nos ofrece, ojo, a la conciencia, y no como es en sí mismo. El mundo que conocemos, el clima que se atraviesa en diferentes lugares del mundo, es un clima en el que eso ilustra muchísimo las realidades. Hay gente que dice, uy, está lloviendo mucho. Hay otra que dice, uy, qué calor hace. Pero es un clima que se presenta en diferentes lugares y las personas lo interpretan de manera distinta de acuerdo a sus necesidades. Y el otro texto habla de la fenomenología, como ese saber necesario para la revisión de la forma de vida de esa sociedad europea, ya que el problema del mundo es el problema del sentido del mundo y del hombre que actúa en el mundo. Bueno, vamos entonces ahora a mirar la fenomenología como método de investigación cualitativa. Bueno, es importante entonces tener en cuenta, después de todo lo que el compañero acaba de mencionarnos, que este concepto de fenomenología es visto como un método que estudia los fenómenos tal y como son, experimentados y vividos y cómo se perciben por el hombre.
Su énfasis primario está en el fenómeno, entendido como lo que se presenta y se revela la propia conciencia y del modo como lo hacen. Vamos a tener entonces en cuenta que el investigador debe tener en cuenta las etapas y pasos del método en cuestión, los principios posibilitadores del método fenomenológico, los momentos lógicos de la actividad investigativa, los tipos de reducciones inherentes a dichos momentos, los procesos de pensamiento que primariamente se relacionan con las acciones que debe realizar el investigador de acuerdo a dichos momentos y sus correspondientes reducciones. Bueno, entonces este método fenomenológico tiene en cuenta varias dimensiones. Tenemos la dimensión ontológica que está relacionada con el ser, donde la realidad social es producto de la experiencia vivida a través de 4 existenciales básicos. El primero es la espacialidad, el espacio que se ha vivido. El segundo es la corporeidad. El tercero es la temporalidad, el tiempo que se ha vivido. Y el cuarto es la relacionabilidad, o sea, es la forma en la que las personas se relacionan y tienen este tipo pues de experiencias humanas. La realidad social deriva de la conciencia del objeto y de la percepción del sujeto. Lo que intenta decir Husserl aquí es que cuando se está haciendo investigación, cuando se está intentando entender un nuevo conocimiento, es importante tener presente, recuerden lo que habíamos hablado de la historia de los hindúes ciegos, que no es solamente un, un elemento el que hay que tener presente. Entonces, la dimensión ontológica que describe la fenomenología como método de investigación habla de que la realidad social es un producto de varias cosas. Y esas varias cosas son espacio, o sea, el espacio en el que vivimos. Una cosa es diferente vivir en Colombia, otra en Venezuela. Ya eso se puede evidenciar con lo que estamos viviendo actualmente. Corporeidad, es diferente vivir una experiencia traumática siendo hombre, siendo mujer o siendo un perro. Corporeidad. Temporalidad, definitivamente es fundamental identificar que una cosa es vivir una experiencia hoy que una experiencia hace 100 años, en la época de Husserl, por ejemplo. O sea, es diferente enseñar en una universidad en Alemania hoy a una universidad en Alemania en la tercera época académica de Husserl. Y relacionabilidad. Las relaciones humanas van variando con el tiempo. Bueno, la segunda dimensión entonces sería la dimensión epistemológica, donde el conocimiento es producto de lo que se presenta y revela la conciencia y del modo como lo hace. Lo importante es descubrir la esencia del fenómeno, del modo en que es vivida y percibida por el sujeto. En este caso se observa y se registra la realidad. El conocimiento es dependiente completamente del sujeto. Y el sujeto no estudia la realidad, sino que estudia los fenómenos. Se acerca al fenómeno para describirlo en su esencia, cómo aparecen las cosas en la conciencia. La dimensión metodológica es ya la forma en que el investigador obtiene el conocimiento a través de los siguientes pasos. El primero, la intuición. El segundo, el análisis, que es ya la estructura del fenómeno. El tercero sería la descripción, es una autorreflexión de experiencias del sujeto. El cuarto paso sería la observación de los modos de aparición del fenómeno. El quinto, la exploración de la conciencia. El sexto, la suspensión de las creencias. La reducción fenomenológica de la que les hablaba ahora el compañero, en donde dejamos de lado como todas las creencias que se tienen acerca de lo que se va a investigar. La séptima, la interpretación de los resultados ocultos o encubiertos. Bueno, ya en la dimensión procedimental, el investigador utiliza las siguientes técnicas. Primero, hace un rastreo de fuentes etimológicas.
Luego busca frases idiosincráticas. En un tercer momento busca modismos. En un cuarto momento obtiene descripciones experienciales. Y finalmente observa y reflexiona sobre literatura, escritura y se reescribe sobre lo que se encontró. Ya hablando de esto procedimental, entonces queremos utilizar una ilustración, una investigación como se puede aplicar. Entonces, vamos a intentar utilizar una investigación cuya metodología es la fenomenología. Para hablar entonces, para explicar estas etapas de las que habla Husserl que se pueden replicar en la investigación. Entonces, un tema que se puede investigar desde la fenomenología puede ser la ludopatía. Recuerden, ludopatía es la adicción a juegos. Aquellas personas que son adictas a juegos de azar especialmente. Entonces imagínense que se quiere hacer una investigación y se quiere documentar, entender un fenómeno que es cómo una persona es adicta a ese juego de máquinas tragamonedas. Que uno echa una monedita, lanza la palanquita y si salen tres símbolos iguales, entonces sale un montón de monedas. Pero como generalmente eso no pasa, entonces lo que hacen es que traga y traga y traga monedas. Por eso se le conoce como tragamonedas. Entonces queremos investigar ese fenómeno, el de la ludopatía. Entonces, para detectar en qué ha fallado el proceso educativo de una persona ludópata y qué habrá que reforzar para prevenir, para auxiliar o para curar con algún tipo de técnica, ya sea individual, grupal o comunitaria, y poder reinsertar o volver funcional una persona adicta al juego, entonces habría que partir utilizando las ideas de Husserl del mundo vivencial de los ludópatas. Y meternos en el mundo de un ludópata adicto a la máquina tragamonedas. Porque es el mejor modo de descubrir contenidos de conciencia. Metiéndonos en el mundo de él, intentando entender el mundo de él. Entonces, cuando hablamos de esa primera etapa, estamos hablando de que es necesario la liberación de prejuicios. Recuerden que Husserl hablaba de ese despojarnos de las ideas preconcebidas. Entonces, vamos a hacer reducción de las posibles teorías sobre la ludopatía. Recuerden, entendiendo a Husserl. Primero, lo que nos dice el método científico es, plantee un problema, luego mire qué dicen sobre ese problema. Eso es lo que nosotros conocemos como el marco teórico. Sin embargo, Husserl, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Reducir posibles teorías sobre la ludopatía, tal y como pudieran ser analizadas. Por ejemplo, el psicoanálisis podría darte una opinión sobre la ludopatía, la teoría del aprendizaje social, Maslow podría decirte lo mismo, la teoría de la interacción simbólica, la corriente cognitiva, la genetista, en fin. Pero tengan presente que nosotros no podremos calificar de vicioso a este tipo de personas porque lo que haríamos es atribuir códigos éticos o atribuirles confesiones religiosas. Tengan presente que en las culturas han existido y existen acciones donde este tipo de conductas no es recriminada, no es considerada desviación o disocialización. En antaño se hacían prácticas de juegos de azar y estas simplemente no eran juzgadas porque no estaban sensibilizadas como un fenómeno adictivo. Ahora, tampoco podríamos decir que son mecanismos de defensas ante esas frustraciones psicológicas, pues si hacemos eso, sería
atribuir las teorías psicoanalíticas. No podremos decir que son consecuencia de carencia de identidad que se adquirieron en la infancia o en la adolescencia, porque eso sería atribuir la teoría de Erickson. No podemos decir que traslucen niveles de aspiraciones insatisfechas, pues una vez que se han cubierto las necesidades básicas, pues eso es aceptar la teoría de Maslow. Tampoco podemos decir que son compensaciones para la clase trabajadora cansada y fatigada por esa labor diaria. Y por eso se refugia en bares, en persecución, compensar ese desaliento. Y aunque se equivoque buscando esa compensación al elegir el modo en que esclaviza, porque eso los esclaviza aún más, tampoco podremos decir eso porque eso es adquirir la postura marxista. Entonces ahí es donde Husserl habla de que necesitamos entender, clarificar cuáles son nuestros presupuestos, esas posiciones que se han planteado para despojarme de ellas. Y entrar entonces a la segunda etapa, que es la descriptiva, que es la que expone la descripción que refleja lo más fielmente posible la realidad vivida por el individuo en relación al tópico que se investiga. Entonces, es así como describiendo podemos llegar a configurar el síndrome de la ludopatía con máquinas tragamonedas. Y esa descripción ha de ser una reseña minuciosa, teniendo presente lo que ya vimos anteriormente, lugares a donde acuden los ludópatas adictos, situación espacial de estos artefactos, la luz del local, el tiempo que le dedican, las horas en las que más gente entra a esos lugares, la época en el año en la que más entran a esos lugares, un promedio de cuánto dura cada ludópata en los partidos jugando, la cultura, el sexo de los ludópatas, procedencia geográfica, postura corporal, relaciones con la familia, relaciones con los amigos, si la persona es sola, si es sociable, la dinámica entre los jugadores, en fin, el estado emocional ante el juego, durante el juego, después del juego. Es como que describir minuciosamente todo eso para ya luego entrar en esa etapa estructural, que es el análisis propio, que es la comprensión de los rasgos esenciales de esta ludopatía. Aquí habría que conocer los rasgos distintivos esenciales del ludópata con esas máquinas en cuanto si es una disocialización a la que ha podido conducir un defectuoso desarrollo del jugador. Y esta es la fase del recuento de las variantes tanto en la ludopatía como en una reinserción social. Si el lenguaje es vehículo de comunicación, habría que traducir, interpretar y comprender el ritual de esta adicción y su simbolismo, expresado mediante gestos, palabras que pueden ser jerga, sociolingüística, en fin, semántica. La discusión aquí del resultado de ese análisis, que es ya la cuarta etapa, se contrasta con lo planteado en otras investigaciones del tema o tópico abordado. Y estas etapas entonces donde produce los cambios. Y ya para ir finalizando vamos a hablar entonces de las reducciones que plantea Husserl. Bueno, la primera reducción se pone entre paréntesis lo teórico previamente establecido con respecto al tema o tópico investigativo. Poner entre paréntesis es como sin que desaparezca, dejar de lado para ser un poco más objetivo. Se pone entre paréntesis cualquier referencia que integre la subjetividad de los sujetos investigados de acuerdo al tema o tópico a otros datos. En una segunda reducción se pone entre paréntesis la materialidad de la subjetividad de los sujetos, referencias espaciotemporales y los datos específicos de dichos sujetos, así como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, político, bueno. Una tercera reducción o eidética. Se pasa de la esfera fáctica, lo que dicen o expresan los sujetos, su subjetividad, a la esfera eidética, que son las esencias de significado de lo que se dice. Una cuarta reducción o la reducción trascendental
se pasa de la universalidad fáctica de las esencias del significado a la universalidad esencial, que son esencias de significado que son similares. Y en una quinta reducción o intersubjetiva trascendental, se reduce lo universalmente esencial para dar paso a lo intersubjetivo trascendental, yendo por comparación a lo que teórico o previamente establecido. Ya para concluir entonces, la fenomenología, un método cualitativo que posee toda una estructura que amerita el conocimiento y manejo por parte del investigador que lo asume, de sus principios, bases y nociones esenciales, de tal manera que su puesta en marcha no quede convertida en un acto mecánico o congelado en pasos. En este sentido, es conveniente enfatizar que tanto las etapas de este método como la perspectiva que generan sus momentos y reducciones, en conjunto con las acciones desplegadas por quien realiza una investigación desde esa perspectiva, definitivamente deben adaptarse al objeto, vale decir al marco subjetivo, vivencias, percepciones, recuerdos de aquellos individuos sobre los cuales se hace la indagación de acuerdo al tema o tópico tratado.